Hermanos, internet, gracias por una vez más por vernos, por escucharnos. Gracias. Ya vimos las cifras, hermanos. Les damos una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes y a sus familias. Y estamos viendo las estadísticas y las cifras. Ya rebasamos los 23,000 visitas. A lo mejor no es mucho, pero empezamos en cero, no teníamos nada. Y hoy tenemos ya 23,000. Gracias por vernos una vez más, por escucharnos. Estamos estudiando sobre el orgullo espiritual. ¿Qué es el orgullo espiritual? ¿Cómo trabaja dentro de nosotros? Nos hace creer que somos algo y no somos nada. El orgullo espiritual lo que ocasiona es la rebelión. Es el padre de la rebelión. Y vimos algunos versículos en los capítulos de Números, de Isaías. Vemos cómo trabaja este malvado orgullo. Y dentro de nosotros, mi hermano, si no nos cuidamos, esta malvada criatura nos hace creer que somos algo. Pero necesitamos aprender a que nosotros no somos nada. El que es Dios. Bendito es su nombre, por siempre y para siempre. Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento, la ciencia. Él es el que nos enseña. Él es el que nos educa. Y Él es el que realmente nos está llevando adelante. Los invito a que leamos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Dice así la palabra santa del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario o enemigo, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Una vez más, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo o adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así vamos a empezar, mis hermanos. Todos nosotros tenemos un enemigo en común y estamos batallando con este enemigo. Y si nosotros no nos cuidamos, este enemigo nos infecta de su malvada soberbia, de su arrogancia, de su orgullo. Ahora quiero aclarar algo. Estamos hablando del león, que representa al demonio o al diablo, o el diablo es el león, o el Lucifer caído. Aleluya. Y hay otro león en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que es el león de la tribu de Judá. No estamos hablando del león de la tribu de Judá, estamos hablando del león de nuestro adversario, de nuestro enemigo. Y este león, este enemigo, se mueve alrededor del abismo Tejón, el abismo sin fondo. Y tenemos nosotros que pasar por ese sitio, y ahí es donde uno tiene que aprender a pelear con este enemigo en común. Todos nosotros lo tenemos, pero podemos vencerlo. Podemos vencer a este malvado demonio, este malvado diablo, este león dorado. Lo podemos vencer y Dios nos da la victoria. Ahora vamos a poner aquí una gráfica, gloria al Señor, de cómo muchos cristianos, entre ustedes y yo, y muchas personas que conocen a Cristo, están caminando en el desierto y se van a encontrar con esta malvada criatura, ya sea ahorita, mañana o en un año. Si es que no viene el Señor antes, se van a encontrar con Él. Y Él va a tratar de echarlos a este agujero, que es el abismo sin fondo, llamado Tejón. Hay 3 tipos de abismo, que no vamos a hablar ahorita de ellos. Vamos a hablar del Tejón, el abismo sin fondo. Y ahí está el abismo sin fondo. Y aquí está el león rugiente, para ver a quién devora. Aleluya. Y aquí está una infinidad de cristianos tratando de pasar y ser vencedores
en esta etapa, en este terreno del malvado enemigo. Si nosotros vemos, este león dice, anda alrededor a quien devora. En otras palabras, está diciendo, a ver a quién infla, a ver a quién hincha, a ver quién le sube el orgullo a la mente. Hay muchos cristianos en el día de hoy que en su mente y en su corazón creen que son muy espirituales, pero no es más que el enemigo haciéndoles creer algo que no son. Y hay muchas personas también que creen que por el conocimiento mental, una cosa es el conocimiento mental y otra cosa que ese conocimiento haya bajado al corazón. Son cosas muy diferentes. El conocimiento mental lo único que va a hacer es que te va a inflar, te va a hinchar. Te vas a sentir muy orgulloso, muy soberbio por lo que conoces o lo que sabes. Pero Pablo dice, si crees que sabes algo, no lo sabes como deberías de saberlo. Y si tú no te cuidas, este malvado orgullo va a atacar tu imaginación. Lo primero que ataca esta malvada criatura es la imaginación. ¿Por qué la imaginación? No estamos tocando ahorita la triple naturaleza del hombre, porque la imaginación es muy poderosa. La imaginación es el ojo del alma y ahí va a atacar y te va a hacer creer que tú eres algo. Inclusive te va a hacer creer que tú eres hasta un querubín y que estás sentado también ahí en el arca de la alianza. Eso es lo que hace el malvado demonio o lo que hace el malvado león, hacerte creer lo que tú no eres. Y nosotros vemos aquí en esta gráfica cómo tienen los cristianos que pasar, y ahí está el malvado león ya esperando para ver si te puede echar al abismo sin fondo. Y tú tienes que pelear tu propia batalla. Yo no puedo pelear tu batalla, ni tú puedes pelear la batalla de nadie. Tú tienes que pelear tu propia batalla. Eso es indiscutible. Tú tienes que pelearla y vencer. No solamente pelear, sino ser vencedor, ser victorioso. Y Jesucristo te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Bendito sea su santo nombre. Gloria a su nombre poderoso. Jesucristo te va a dar la victoria. Gloria al Señor. Ahora, ¿dónde nace este malvado orgullo espiritual? ¿En dónde nació? ¿Dónde se originó? Vamos a Isaías capítulo 14 del profeta Isaías. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 14 del profeta Isaías. Dice así la palabra del Señor. En el capítulo 14, en el versículo, vamos a leer, gloria a Dios, poderoso, el versículo 12. Ahí vamos a empezar, mis hermanos. Está hablando de Lucifer caído. Antes de su caída estaba en las esferas muy altas allá con Dios. Después de su caída está en las esferas más bajas, que es el abismo, que es el lago de fuego, que es el infierno mismo. Y dice la palabra de Dios con signos de admiración, está hablando de esta malvada criatura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Dónde nació el orgullo espiritual? Aquí en la eternidad. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. ¿Por qué a los lados del norte? Porque ahí estaba el trono de Dios. Ahora, ¿dónde nació el orgullo espiritual? El orgullo espiritual no nació en nosotros, sino nació en Él. Y Él es el que nos infecta o nos inyecta su malvado orgullo. Veamos, el cristiano o el ser humano es orgulloso por naturaleza.
es soberbio, es arrogante. Y más si Dios los bendice. Empieza la arrogancia y el orgullo y la soberbia. ¿Cómo caíste del cielo?, le está diciendo Dios con signos de admiración a Lucifer caído. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, ¿dónde se originó el orgullo? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Quién le dijo que subiera a él? Dame el corazón, hijo, por favor. Santo su nombre. Aleluya. Nadie le dijo que subiera. Él tenía un lugar exaltado y no se lo ganó él. Dios se lo había dado por don, como un regalo. Aleluya. ¿Dónde nació el orgullo espiritual? En la eternidad, en una criatura llamada Lucifer. Aquí nació en su corazón. Tú que decías en tu corazón, subiré. Dios no le dijo que subiera. Él tuvo esa revelación y él aceptó, como mucha gente acepta sus propias revelaciones y no son las revelaciones de Dios. Dios viene y te habla ciertamente, pero muchas veces nuestras revelaciones nos hacen creer que somos algo, que somos alguien, y no somos nada, no sabemos nada, no podemos nada. Gloria al Señor, a la gloria sea de Dios. Tú que decías en tu corazón, ¿dónde nació el orgullo espiritual? En el corazón del mismo Lucifer caído. Aleluya. Ahí nació. Él quería subir, ya tenía un lugar exaltado. ¿Por qué quería subir? Por su malvado orgullo espiritual. Y luego más adelante dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, está diciendo junto a los ángeles, levantaré ¿qué? Mi trono. Mi trono. Él quería un trono. No entiende él y nunca va a entender que él es una criatura Aleluya. y que el creador es el creador. Santo, aleluya. Él sigue siendo y seguirá siendo una criatura, Bendito su nombre. como usted y yo somos unas criaturas, y hay un creador que se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito su santo nombre poderoso. El eterno, el todopoderoso, el altísimo, el soberano. Aleluya. Gloria a su nombre. Poderoso, aleluya. Levantaré mi trono, Santo su nombre. en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Por qué ¿por qué en el lado del norte? ¿Y por qué dice en el monte del testimonio? Él quería entrar al concilio de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede entrar al concilio de Dios, excepto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los que tienen el concilio, y fuera de ellos nadie entra, ni entran ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ninguna de las huestes celestiales entra ahí, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el concilio, lo que van a hacer y lo que van a crear. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y luego dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, al Guión. Él quería ser semejante al Altísimo. No se puede porque no entiende él que es una criatura. Y el Altísimo, el Guión, es el Creador. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Tuvo su orgullo de revelación en decir subiré. Y su orgullo de redención dice, me sentaré en un trono. Y si seguimos más adelante en la lectura, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y luego, ¿qué le dice el Señor? Mas tú derribado eres hasta el Seol, o hasta la huesa, o hasta el abismo, a los lados del abismo. Versículo 15. Dice así, mas tú derribado eres hasta el Seol, ¿a los lados de qué? Del abismo. ¿Dónde se mueve entonces esta criatura? En el abismo. ¿Dónde se mueve? En el abismo. Se mueve en el abismo. Y tenemos que pelear ahí. Pero Dios nos va a dar la fuerza. Dios nos va a dar el entendimiento y la sabiduría para poder vencer a esta malvada criatura. Aleluya. Amén, amén. Esta malvada criatura quiere hincharte, quiere inflarte. ¿Por qué?
porque de esa manera te puede destruir, como ha destruido a muchas personas. Veamos entonces y regresemos al capítulo 16 de Números. Gloria al Señor, gloria a Dios. Números 16. Santo, aleluya. Gloria al Señor, Gloria a Jesucristo, bendito su nombre. gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, Gloria a Dios. santo, santo, aleluya. Aquí viene ya la rebelión de un grupo de personas. Coré, hijo de Isar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ya empieza aquí la rebelión por causa del orgullo espiritual. Ya este diablo o este león rugiente ya había infectado a estas personas, y estas personas se daban cuenta, con muchas personas se dan cuenta cuando están infectadas del orgullo espiritual, y ataca la imaginación. Y se levantaron contra Moisés, y luego dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ya está diciendo Coré, Datán y Abiram y On, que todos eran santos. En la iglesia, mucha gente cree que es muy santa, y no lo es, porque este Coré estaba diciendo que eran santos, y que en medio estaba Jehová. De que Jehová está en medio, ni dudarlo. Pero de que todos seamos santos, eso sí está de dudarse. Aleluya. Gloria a Dios. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser santo. Santo quiere decir apartado, separado, designado. Gloria al Señor. Aleluya. Pero ellos dijeron, toda la congregación son santos. Como en las iglesias siempre dicen, todos somos santos, ¿de veras? ¿De veras todos son santos? En medio está Jehová, pero no todos somos santos. Estamos batallando con nuestra carne, con nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué era lo que quería Coré? ¿Qué era lo que quería Datán y Abiram? Muchas personas, ¿por qué les viene la rebelión? ¿Por qué les viene el orgullo espiritual? Porque ellos creen que se merecen más. Hay gente, merezco más, merezco ser tomado en cuenta. A mí nadie me toma en cuenta en el templo. No es así. Aquí al templo vienes a adorar y a alabar el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Fuera de eso, si te toca un mero punto particular, es Dios quien te va a poner. Pero yo vengo al templo, es cosa secundaria el que yo predique y enseñe. Pero yo al templo o a cualquier templo que yo me paro, yo voy a levantar mis manos, adorar y glorificar el nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Si por alguna razón me ponen a enseñar o a predicar, es otra cosa muy diferente a lo que yo voy al templo. Yo no voy al templo a ver si me ponen o no me ponen. Yo voy al templo a adorar y a alabar el nombre de Dios poderoso. Bendito su santo nombre. Y luego dice en el versículo 18, perdón, el versículo 10, versículo 10, gloria a Dios. ¿Y qué te hizo acercar así a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿No? Para que procures Gloria a Dios. bien el sacerdocio. Por tanto, tú y Gloria a los Dios. chiquitos sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, o sea, la línea de sacerdocio, contigo? ¿Procuráis también qué? El sacerdocio. Sacerdocio. Por tanto, todo tu ser. ¿Qué era lo que querían ellos en su rebelión? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Gloria nombre a de Dios, Jesús. perdón. Aleluya, aleluya. Santo, santo, Santo es el Perdón. Señor. Aleluya. Jehová. Gloria a Poderoso, Jesucristo. aleluya. Bendito su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, Santo. ¿Qué era lo que querían? Querían el sacerdocio.
Tú no puedes tomar el sacerdocio. Es bueno porque es excelente. Santo bendito. No hay llamamiento más grande y más privilegiado que servirle a Dios. Es un privilegio muy alto el servirle al Señor, al cual es bendito por siempre y para siempre. Aleluya, aleluya. Pero ellos no aceptaron cómo manejaban las cosas Moisés y Aarón y procuraban el sacerdocio. El sacerdocio Dios lo da y viene de lo alto. Santo, aleluya. El llamamiento para ti o para quien sea viene de lo alto. Gloria a su nombre. Dios sacasanda, masanda, masaya, sanda. Sacasanda, sacasaya, sacasanda, usacasanda. Usacasaya, usacasanda. Usacasanda, usacasanda. Aleluya, aleluya. Cuando Dios te llama, es que Dios te llamó. No es que tú tengas comezón, porque hay mucha gente que tiene comezón, que tiene ganas. Esto no es de ganas o de comezón, este es de un llamamiento que viene de allá alto. Santo, su El nombre. llamamiento más alto que puedes tener es que Dios te llame a su servicio Aleluya. y que tú le sirvas a Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre poderoso. Bendito su nombre. Es Dios quien llama, Poderoso bendito. es Dios quien escoge. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Santo, santo, Aleluya. santo. Y luego el Señor, fíjese en el versículo 12. Envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos ¿qué hicieron? Ellos respondieron. Y ellos respondieron, no iremos. Como mucha gente dice, no voy al templo. Pues no vayas. Quien te lo pides eres tú. Gloria a Dios. Porque Dios quiere bendecirte. Porque al venir al templo, Dios quiere bendecirte. Pero fíjese la rebelión lo que hace. Y fíjese lo que dice el orgullo espiritual lo que hace. No iremos. Y fíjese el versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. Sacarán los ojos a estos hombres. ¿Qué respondieron? No subiremos, ni voy a subir. Ya en una rebelión abierta, no en contra de Moisés, no en contra de Aarón, no en contra de María la profetisa, que Dios puso a Moisés como líder, que Dios puso a Aarón como sacerdote, que Dios puso a María la profetisa como profetisa, como profetisa. No se pusieron ellos. Fue Dios quien designó, fue Dios quien los puso. Santo. Ellos no estaban peleando con ellos. Datán, Coré y Abiram no estaban peleando con Moisés, estaban peleando con Dios. Porque Dios es soberano, Aleluya. porque Dios es cabeza, porque Dios es gobierno, porque Dios había designado a Moisés. Dios había designado a Leví, Aarón, de la tribu de Leví. Aleluya. Dios había designado a María la profetisa. Pero estos querían el sacerdocio también. El sacerdocio Dios lo da. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora fíjense lo que hace Moisés. No peleó con ellos. No altercó con ellos. Versículo 22. Y ellos, o sea Moisés, Aarón, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te vas a irar contra toda la congregación? O sea, era Coré, era Datán, era Abiram y era On. Eran los líderes, 4, que levantó a la gente, a la congregación. Ahora fíjese lo que hace el Señor. Versículo 30. ¿Cómo dice? Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo Moisés? Moisés dijo: yo no voy a responderles, ni voy a altercar con ustedes. Yo se lo voy a dejar a todo a Dios. ¿Puedes cortarte ahorita la predicación, por favor? Gloria a Dios. Santo, aleluya. Ahorita seguimos, hermanos. Gloria a Dios. Bendito su nombre, bendito, bendito su nombre, bendito el que viene. Versículo Bendecimos su 30. nombre. Aleluya.
versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Disculpen, hermano. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieron vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres imitaron a Dios. Apagamos las luces. Ahí está Datán, ahí está Coré, ahí está Abiram y ahí está On. ¿En dónde estaba? En el desierto. ¿Dónde se mueve este león? En el desierto. Ahí está el león fiero. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a ver a quién hincha, a ver a quién infla. Aleluya. Y ahí está Datán y su séquito. Y ahí está el abismo sin fondo, el tejón. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Rompe la tierra y bajan vivos al abismo sin fondo por la rebelión, por el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es muy malo, pero muy malo, igual que la rebelión. Y si nosotros no nos cuidamos, esta malvada criatura nos sube a la mente en hacernos creer que somos algo y no somos nada. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Santo, aleluya. Cuando tú sientes que el orgullo está subiendo a tu mente, lo primero que te va a atacar es la imaginación, junto con la memoria. La memoria y la imaginación trabajan juntas. La imaginación es muy poderosa. La imaginación, tú cierras tus ojos y puedes traer imágenes a tu mente, Santo, aleluya. recordando cosas de hace un año, de medio año, de un mes. Y la imaginación y la memoria trabajan juntas. Aleluya. Y uno debe de cuidarse de esto. Gloria a Dios, Santo, poderoso. aleluya. Y nosotros vemos cómo este león anda como león rugiente a ver a quién devora. Ahora, dame león, hijo, por favor. Gloria al Señor. Santo, aleluya. Santo bendito. Gloria a Dios, Jesucristo es poderoso. Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Señor, Ahora, ponte aleluya. aquí, ponte. Bendito, bendito su nombre, bendito eres, Un Señor poquito más Jesús. adelante. Eso es. Ahora, prende la luz esta. Ahí está el león dorado Aleluya. del orgullo espiritual. Santo bendito. Y atacó a Coré, a Datán y a Abiram y a On. Ahora azul a tu casa, a tu cabeza. Aleluya. Ahí ya estaba el orgullo. Ahí ya estaba el orgullo espiritual. Ya estaba haciendo estragos en estos hombres. Santo. Y no solamente en ellos, sino contaminó a toda mucha gente de ahí que estaba alrededor de ellos. Los contaminó, como se contaminan las iglesias en el día de hoy, por una persona o por dos o por tres que tienen el orgullo espiritual, infecta además a las demás. A las que están alrededor las infecta. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque este león ya estaba arriba, montado sobre Coré, sobre Datán y Abiram, y nosotros vemos cómo los hizo estragos en ellos, y cómo ellos descienden al abismo donde esta malvada criatura se mueve. Ahí es donde se la va a encontrar usted, en el tejón, en el abismo sin fondo. ¿Por qué? Porque ya había subido. Cuando esto te sucede a ti, hermano de internet, tírate al suelo, agáchate y dile al Señor: Dios, quita esto de mi mente. No soy nada, no soy nadie, no conozco, no sé, puedo nada. Tú eres el que puedes todo, Señor Dios. Ayúdame, Señor Dios, a quitar esto. Gloria a Dios, poderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito, bendito. Gloria al Señor. Poderoso Préndeme, es su Padre. nombre, aleluya. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca. Ahora, usted había aprendido que la tierra tiene boca. Pues si usted no sabe, la tierra tiene boca. Gloria a Dios, este planeta tiene boca. Y dice: y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol o al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Nosotros vemos las consecuencias tan graves,
porque son gravísimas las consecuencias del orgullo espiritual, que Dios no pasa por alto nada, de nada, de ninguna persona. Dios pasa alto por nada. El orgullo espiritual es contrario a la naturaleza de Dios, porque Jesucristo dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria al Señor. Aprende de mí. No aprendas de los otros, aprende de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Jesucristo siendo el Hijo de Dios, Jesucristo estando en la gloria de Dios, de su Padre, Él nunca Él quiso ser igual a su Padre. Se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Bendito su nombre poderoso. Y ahí nos dio un gran ejemplo el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Ahora veamos a Uzías, mi hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Sigamos con nuestro estudio. Es un estudio muy largo. Uzías era el rey de Israel. Dice así en el capítulo 26. Voy a aplicar algunos versículos y ustedes en su casa los leen. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. A los 16 años él empezó a reinar en Jerusalén. Uzías edificó Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Socolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, hasta ahí estaba bien, trabajando bien, hasta ahí estaba haciendo las cosas bien. Y persistió, versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. En estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Cuando él buscó a Jehová, Dios lo prosperó, y era él entendido en las visiones que Dios le daba. Luego dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió los muros de Gad, y el muro de Canías, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gerbal, y contra los amonitas. A Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ahí está el peligro, mi hermano. Dios te hace poderoso, pero cuando te hace poderoso debes tener cuidado, porque la caída es fuerte. Él se hizo altamente poderoso y se divulgó su nombre por todos lados. Luego dice el versículo 11: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Gediel, escriba, y de Manasés, gobernador de Ananías, uno de los jefes del rey. Versículo, gloria a Dios. Aleluya. Versículo, vamos a ver, 16. Mas cuando ya era fuerte, cuando ya era poderoso, ya empezó el orgullo espiritual sobre él. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué pasó con Uzías? Ayúdame, hijo, por favor. Aleluya. Que cuando Dios lo prosperó, cuando Dios lo hizo fuerte, viene el orgullo espiritual y se pone en la cabeza de Uzías. Y viene a la imaginación de él: el rey gobierna,
El rey reina. Él no tenía por qué entrar al santuario a quemar el perfume, porque es un ministerio que solamente Dios se nos había dado a los sacerdotes. Él no tenía el ministerio del sacerdocio, él tenía el ministerio de rey nada más. Como rey tenía que gobernar, pero sin embargo también quería el sacerdocio, o quería el ministerio del sacerdocio, y quería quemar el perfume en el altar del incienso. Luego dice, versículo 18, versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Qué hizo Dios? Mandó al sacerdote y mandó a 80 sacerdotes para impedir que él quemara el perfume, para que la vida de Uzías fuera salva, para que él no siguiera pecando en contra de Dios. Dios todavía en su misericordia manda a los 80 sacerdotes y manda al sumo sacerdote Azarías. Y se pusieron en contra del rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Luego dice: entonces Uzías, teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, ya no de coraje, ya no de enojo, de ira. Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. La ira es más fuerte que el enojo. Luego dice: y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué hizo Dios? Dios interviene. Yo le decía hace un momento, Dios no pasa por alto nada ni de nadie. Y Dios no pasó por alto la rebelión y el orgullo espiritual de Uzías, porque inmediatamente Dios lo hirió. Todavía Dios en su misericordia mandó 80 sacerdotes para detenerlo, para que no hiciera lo que tenía que hacer o lo que quería hacer. Y sin embargo él no oyó ya la voz de Dios, no entendió que era Dios quien había mandado esos 80 sacerdotes y Azarías, y le sale la lepra en la frente. Y luego dice, versículo 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente, y le salieron y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, ¿qué dice? Porque Jehová lo había herido. Ya Dios lo había herido a él. Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, cuyo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahora, ¿qué pasó con Uzías? Ya había subido el orgullo espiritual. Ya el orgullo espiritual había hecho estragos en él. Pero dice que él murió leproso. Y esto lo vimos el domingo pasado. Quiere decir que él nunca se arrepintió. Quiere decir que él nunca le dijo a Dios: me equivoqué, hice malas cosas. Porque si tú tienes orgullo espiritual y vienes y te hincas y le dices a Dios: me equivoqué, no hice las cosas bien, perdóname, y Dios te va a perdonar. Aleluya. Y te va a limpiar con su sangre preciosa. Aleluya. Y va a olvidar el Señor. Pero él nunca pidió perdón a Dios, porque él murió leproso. Quiere decir que él nunca se arrepintió de lo que había hecho. Y Dios lo apartó. Lo apartó del reinado, lo apartó de todo. Porque los leprosos estaban siempre separados. Ahora fíjese, hermano mío, hermana mía. Hay leprosos en la carne. Y la lepra es una enfermedad que carcome.
y va destruyendo los tejidos, y va destruyendo la carne, y va destruyendo todo. Pero hay leprosos espirituales, leprosos en el alma, que creen que ellos saben y conocen más que Dios. Uno debe de entender que Dios es Dios y sigue siendo Dios, será Dios. Gloria a su nombre poderoso. Santo, aleluya. Y que yo soy una criatura y que yo no puedo interferir en los planes de Dios ni en los ministerios que Dios da. Dios da un ministerio como el de él, que era reinar. No tenía el ministerio de ministrar en el santuario, y por eso Dios lo hirió y murió leproso. Y vemos con tristeza cómo terminó. Pero fíjese, si regresamos a unos versículos, versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. En estos días en que él buscó a Jehová, él le prosperó. Y luego dice, gloria al Señor. Y salió y peleó contra los filisteos. Ajá. Y rompió el muro de Gar y Ajá. el muro de Jabniel y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Gloria a Dios. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Cuando Dios te prospera, hermano o hermana, debes de darle gracias a Dios, porque la bendición es de allá arriba. Amén, aleluya. Cuando Dios te bendice con un carro, con una casa, no fue tu esfuerzo, no fue tu dedicación, fue Dios quien te dio una casa, Aleluya. fue Dios quien te dio un carro, Aleluya. fue Dios quien te prosperó. Amén. Es Dios quien lo prospera, porque la bendición viene de ahí arriba. Amén, bendito sea. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya. Gloria a su nombre. gloria a Dios, gloria a Dios, Bendito su nombre, aleluya. gloria al Señor. Nosotros vemos cómo con tristeza, cómo terminó Usías, cómo terminó Coré, Datán y Abiram. ¿Sabe por qué? Porque este malvado orgullo, papá, gracias, por favor. Gloria a su nombre. Mira, hermano de internet, ahí está este círculo negro, este tejón, el abismo sin fondo. Y ahí ves la cantidad de cristianos que están pasando a un lado del tejón. Pero allá está también la malvada criatura tratando de devorarte. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente a ver a quién devora. ¿Qué yo? 40. Bueno, este es un tema un poco más largo. Vamos a seguir estudiando de las personas que tuvieron este malvado orgullo espiritual y dónde terminaron. Dios quiere que tú termines la jornada bien. Dios no quiere destruirte. Dios no te llamó para destruirte. Dios te llamó para prosperarte, para bendecirte, para que tú termines la jornada, para que tú termines el camino que Dios puso delante de nosotros. Para eso Dios nos trajo, para terminar el camino, para terminar la jornada. Jamás Dios en su mente ha pasado a destruirnos. Dios nos prospera, Dios nos bendice. Pero tienes que pasar la experiencia tienes que pasarla. Yo no la puedo pasar por ti, ni tú la puedes pasar por mí. Tú tienes que pasar esta experiencia y tú tienes que vencer a esta malvada criatura, a este malvado orgullo espiritual, a esta rebelión. ¿Cómo se vence? Con las rodillas, con la cara en el piso, postrándose delante de Dios y decirle al Señor: no soy nada, no merezco nada y no tengo nada. Tú eres el que me da la sabiduría, tú eres el que me das entendimiento, tú eres el que me da la ciencia. Bendito el nombre de Dios Todopoderoso. A Él se ha dado la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo. Ya. Aleluya. Poderoso. Seguimos con nuestro tema el domingo, primeramente Dios. Que Dios te bendiga, hermano de internet, que Dios te guarde. Son clases, son estudios que estamos teniendo aquí en la iglesia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Gracias a ti.